Y previo a dar inicio al contenido, solo como ya lo hemos hecho siempre, por favor, si me pueden corroborar que tengamos audio y sonido de calidad, jóvenes, para iniciar. Sí, licenciado, buenas tardes. Se escucha muy bien, licenciado. Gracias. Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio entonces con nuestro contenido correspondiente al día de hoy. Y hoy pues nos toca continuar con el tema de la competencia, ¿sí? La competencia en materia de derecho procesal del trabajo. Competencia en materia de derecho procesal del trabajo. El día de hoy vamos a aprender quién es el juez competente para determinar, para conocer un juicio ordinario laboral dependiendo del tipo de caso del que se trate. Y para el efecto, entonces, vámonos, jóvenes, al artículo 314, ¿sí? Artículo 314 de su Código de Trabajo. Artículo 314, Código de Trabajo. Vamos a aprender ahorita de la lectura de este inciso que, aunque aquí nos menciona cuatro incisos, ¿sí? Cuatro incisos. En realidad son 5 reglas de la competencia en materia de derecho procesal del trabajo. ¿Sí? Vamos a ver ahorita en el análisis que son 5 y no 4 reglas de trabajo. Entonces vamos a dar inicio a la lectura del artículo como lo hemos hecho anteriormente y vamos a ir haciendo la explicación correspondiente. Entonces, veamos, pues ya estamos todos en el artículo 314, Código de Trabajo, e iniciamos la lectura. Nos establece aquí: salvo disposición en contrario, convenida en un contrato o pacto de trabajo que notoriamente favorezca al trabajador, siempre es competente y preferido a cualquier otro juez de trabajo y previsión social. Dos puntos. Y antes de pasar a la literal a jóvenes, entonces descubrimos que en este primer párrafo está la primer regla. ¿Sí? Repito la lectura. Salvo disposición en contrario. ¿Pueden subrayar esta frase? Convenida en un contrato o pacto de trabajo que notoriamente favorezca al trabajador. Finalizamos subrayado. Esa es la primera regla de competencia. En concordancia con lo que se hablaba acerca de la jurisdicción en la clase pasada, ¿sí? Cuando hablamos de competencia, entonces sabemos que si en la cláusula, ¿sí? Del trabajo, como lo hablamos en la clase pasada, se firma, ¿sí? Se deja una cláusula en la que se establece que en caso de existir un conflicto laboral entre patrono o trabajador, ¿sí? Podrá el trabajador elegir el juez competente que más o radicado en el departamento que más le convenga, o si está normado en un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Repito, pensemos en una empresa que tiene muchas sucursales, digamos que tiene como mínimo una sucursal en cada lugar del país, o un ministerio como el de salud, que es un ministerio enorme. Pensemos que en algún pacto incluya, ¿sí? Que en caso de diferencia entre el patrono y el trabajador, ¿sí? El patrono tendrá la facultad de presentar su demanda en donde lo considere más favorable a sus intereses. Entonces, esa, jóvenes, repito, es la primera regla de competencia. Si en un contrato o pacto colectivo de condiciones de trabajo se establece una cláusula que el trabajador pueda demandar donde le sea notoriamente favorable, esa es la regla que vamos a aplicar entonces. Adelante, estimado Eric. Gracias, Ligunatar. Solo una pregunta rápida. ¿Y usted cree que sí se dé? Porque pues, me da a pensar que los patronos de alguna manera tratan de defender sus intereses y no poner cláusulas como estas.
sabiendo que los pueden pues, demandar en cualquier parte del territorio, si así se estipulara, ¿verdad? Gracias. En la parte privada le podría decir yo, mi estimado Eric, que no, nunca he visto prácticamente todo lo que vemos aquí en la parte privada no se pone en práctica. En el Estado sí lo he visto, en los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Ahí sí he visto cláusulas de esta naturaleza, pero en Gracias. contratos privados no, mi estimado Eric. Muy amable, Alex, lo agradezco. ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Queda claro entonces esta primera regla de competencia? Bueno, entonces ya desciframos, jóvenes, que lo primero que tenemos que evaluar para determinar quién es el juez competente, ¿sí? Por ejemplo, llega un cliente a su oficina, mire el link, fíjese que eh, yo sufrí un despido injustificado y quiero demandar, pues ya le pedimos copia del contrato que firmó, si es que ya sabemos que los patronos incumplen mucho esa norma. Pedimos copia del contrato si es que la tiene y le preguntamos si existe un convenio, pacto colectivo de condiciones de trabajo y revisamos en primer lugar si hay una norma de esta naturaleza para ya determinar en dónde le es más favorable eh, presentar su demanda al trabajador. Si vemos que en el contrato de trabajo, como bien preguntaba Eric, sabemos que en la práctica no se da, ¿sí? Y no hay un pacto colectivo de condiciones de trabajo que lo establezca, entonces seguimos la lectura de lo que subrayamos, dice, establece la ley, siempre es competente y preferido a cualquier otro juez de trabajo y previsión social, dos puntos, a el de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar de trabajo, ¿sí? El de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar de ejecución del trabajo. Esta es la norma más sencilla de comprender. Bueno, ya revisamos con nuestro cliente que no existe una norma que le establezca que puede demandar donde le sea más favorable. Repito, ya sabemos si existe esta norma, ya sabemos que aunque el trabajo lo hizo en Guatemala, pero él vivía en Huehuetenango, puede demandar allá. Si él trabajaba en Guatemala, pero el pacto establece una norma y él ahora tiene un trabajo en Petén, puede demandar en Petén. Eso tenemos que entender en la norma anterior, donde más le favorezca, sea que es por donde vive ahora o donde está su nuevo trabajo para que le sea accesible el acceso a la justicia. Bueno, si no existe nuestra cláusula, entonces ya nos vamos, les digo, a la causa más común, el de la ejecución de trabajo. No importa de dónde sea usted, si usted es de la ciudad de Guatemala, del departamento de Guatemala, o si usted, tomando referencia como el ejemplo pasado, si usted es de Huehuetenango, pensemos una persona que a los 18 años se gradúa, quiere mejores oportunidades, dice en la ciudad capital, sé que hay más oportunidad de empleo, voy a ir a estudiar allá a la universidad y se viene a radicar a Guatemala y lo contrata. eh, una empresa de electrodomésticos denominada Electrodomésticos La Mejor y trabaja aquí en Guatemala, no importa de dónde usted sea, a dónde después se va a trabajar, si la relación de trabajo se ha realizado, valga la relación de trabajo, se ha realizado en el departamento de Guatemala, aquí se debe presentar la demanda. Busquemos un ejemplo contrario. Supongamos un ingeniero agrónomo recién graduado en Guatemala, pero ve que hay una empresa fuerte de palma africana en Alta Verapaz y va a pedir trabajo y es contratado allá en Alta Verapaz. Cuando tenga una diferencia con su patrono, él debe presentar la demanda, como dice aquí, el lugar de ejecución del trabajo. Entonces, el juez competente va a ser el juez de primera instancia de trabajo y previsión social del departamento de Quetzaltenango. Y así sucesivamente, repito, si no hay una cláusula en el contrato, pacto colectivo de condiciones de trabajo, en donde regule que el trabajador puede demandar donde más le convenga, entonces la siguiente regla ya es, usted demanda en el lugar en donde fue contratado y en donde prestó sus servicios. Creo que esa está bastante sencilla, pero no sé si hay dudas, jóvenes. ¿Estamos claros ahí?
No, Sí. claro que Sí, sí. bueno, vamos bien. B, establece aquí. El de la zona jurisdiccional a que corresponda la residencia habitual del demandante, si fueren varios lugares de ejecución del trabajo. ¿Sí? Repetimos, el de la zona jurisdiccional a que corresponda la residencia habitual del demandante, si fueran varios lugares de ejecución del trabajo. Entonces, veamos. Aquí lo que nos dice es que si son varios lugares donde usted ejecuta su trabajo, usted va a tener la ventaja que puede demandar en donde usted tenga su residencia habitual. Un ejemplo, pensemos en alguien que trabaja en transportes, vive en Escuintla, ¿sí? Pero él viaja a Guatemala porque su ruta de entrega de transportes, tal vez la empresa principal está aquí en Guatemala, pero su ruta de transporte es Guatemala, Escuintla, Suchitepeques. Son tres departamentos distintos, ¿sí? Zona jurisdiccional se refiere a lo que ahora conocemos como la distribución por departamentos. Entonces, como él presta sus servicios en tres departamentos distintos, ¿sí? Aunque la empresa, ¿sí? Esté acá en Guatemala, como él realmente realiza su trabajo en tres departamentos distintos, la ley ya le establece en esta literal B. Entonces, la A ya no aplica porque ya no es un solo lugar donde se presta el servicio, sino que vamos a la literal B. Él laboraba en tres departamentos. Entonces, ¿en dónde va a poder demandar él? Como él reside en Escuintla y eso le es más favorable, él va a demandar en el departamento de Escuintla. Así la matriz del trabajo se encuentra en el departamento de Guatemala. Y fíjense aquí, incluso se aplica varios principios como los que analizamos en las clases anteriores. Aquí podríamos aplicar la tutelaridad y aquella ventaja de que en cuanto a la interpretación de las normas deben entenderse siempre en favor del trabajador. Es decir, agreguémosle un cuarto departamento a este ejemplo. Supongamos que la persona, el trabajador, vive en Chimaltenango, viaja a Guatemala y hace la ruta Guatemala, Escuintla, Suchitepeques y viceversa. Suchitepeques, Escuintla, Guatemala. Pero él reside en Chimaltenango, mas no presta servicios ahí. Pero revisemos que la norma nos establece el de la zona jurisdiccional a que corresponda, ¿qué? Subrayen ahí, la residencia habitual del demandante. Ojo que no dice en cualquiera de los departamentos donde prestó los servicios, no, establece la residencia habitual del demandante si fueron varios los lugares de ejecución del trabajo. No lo limita a los departamentos donde ha trabajado, sino que la norma establece que puede demandar en su lugar de residencia si eran varios departamentos. Recordemos, repito, principio de tutelaridad, ¿sí? Tratar de equilibrar fuerzas patrono-trabajador y aquel principio que en la interpretación de las normas vamos siempre a beneficiar al trabajador. Entonces, en este caso, repito, el trabajador vivía en Chimaltenango, prestaba sus servicios en Guatemala, Escuintla y Suchitepeques, pero cuando es despedido injustificadamente, que son los ejemplos más comunes, él puede entonces presentar su demanda por despido injustificado en el departamento de Chimaltenango. ¿Queda clara esta literal, jóvenes? ¿Vamos bien ahí con esta literal B? ¿Seguros? Bueno, excelente, Flor, gracias. Si hay dudas, jóvenes, sin miedo. Si algo no va quedando claro, no tengan pena, puedo repetir. Bueno, seguimos entonces. Literal C. Adelante, Gabriela.
Perdón, Alic, antes de que continúe, me pierda más. Estas literales que usted está aclarando ahorita es una vez no aparezca, había mencionado algún tipo de cláusula, pero no sé si se refiere a estas que está explicando ahorita o si es algo que dice al inicio del artículo 314. Ahí fue donde me perdí un poquito, la verdad. Ajá. Digamos, ahorita para temas de la competencia, estimada, digamos, si un cliente, pensemos en dos cosas, tal vez va a ser más, para que me presten más atención. Si yo en el examen les pregunto temas de competencia, que es lo que estamos hablando ahorita, vamos a hablar siempre de lo que estamos viendo en el artículo 314. Entonces, Gaby, lo que tenemos que entender es, si viene un caso en el examen o si ya en su despacho como abogado, un patrono, un trabajador, les va a exponer que fue despedido injustificadamente, por lo regular, los trabajadores o la gente no explican las cosas realmente como son. Entonces, usted le va a pedir su contrato, le va a pedir qué documentos tiene, si le han girado circulares, usted se va a empezar a documentar. Entonces, cuando usted quieras, entonces, lo primero es determinar ante qué juez se debe interponer, ante qué juez se debe interponer la demanda. Entonces, le repito, vamos a empezar con este 314, ¿sí? Hacerlo por exclusión. A ver, usted va a revisar los documentos. ¿Hay una cláusula favorable o existe un pacto colectivo de condiciones de trabajo? No. Si existiera una cláusula que establece el trabajador puede demandar donde lo considere o en el pacto establece con base al principio indubio pro operario tutelar, el patrono acepta que el trabajador demande donde le sea más favorable, aunque el trabajo haya sido aquí, pero la persona vivía en Huehuetenango, puede demandar allá. O Ya otro aplica lo ejemplo, que usted está explicando ahorita en las cláusulas que se están mencionando exacto. ahorita. Ahí está, Exacto. solo eso quería Ajá. aclarar. Ahora ya está. Entonces, digamos, si no hay cláusula, ya nos vamos a la literal A, Ah, ok. ¿sí? Y solo ha hecho, digamos, el trabajo en un departamento. Si ya le dice, mire, no hay cláusula y no Ujú, realicé el trabajo solo en un departamento, sino que elaboraba en tres, nos vamos a la literal B que acabamos de explicar. ok. Ahí estamos, Gaby. ¿Estamos Gracias, claros Lick, ya ahí? me quedó claro. Gracias. Buenísimo. Cualquier otra duda, con gusto, jóvenes. Esto tiene que quedar clarísimo. C. Nos establece la literal C. El de la zona jurisdiccional a que corresponda la residencia habitual del demandado si fueren conflictos entre patronos o entre trabajadores, entre sí, con motivo del trabajo. A ver, aquí me es difícil exponerles un ejemplo porque nunca he visto yo en la práctica, no sé si alguien de mis colegas habrá visto en la práctica, alguno de estos conflictos que es cuando vimos la vez anterior en el artículo 292 que nos establecía el juez de trabajo, es el de primera instancia de trabajo y previsión social, es el competente para conocer conflictos entre patronos y trabajadores, entre estos y entre aquellos. Se recuerda que decía, es decir, si se demandan un trabajador a otro trabajador, ¿sí? Con motivo de la relación de trabajo, o un patrono con otro patrono con motivo de la relación de trabajo, lo que la ley nos establece es que el juez competente sería el juez, ¿sí? Del lugar de residencia del demandado, ¿sí? Digamos, si el trabajador A presenta o quiere demandar por el juicio ordinario laboral al trabajador B, el juez competente es el del lugar de residencia del demandado. Obviamente, si es una empresa que solo está en Guatemala y el trabajador A quiere demandar al trabajador B, como el trabajador B reside en el departamento de Guatemala, aquí lo debiese demandar. Si es, pensemos que es una empresa grande que tiene sede en toda Guatemala.
y un trabajador del departamento de Guatemala quiere demandar a otro trabajador de la misma empresa en el departamento de Escuintla, el juez competente para conocer ese caso, ¿quién va a ser? El de la residencia del demandado, es decir, del trabajador que radique en Escuintla. Esa es la clave que tenemos que tener aquí. Si es una demanda trabajador en contra del trabajador, aquí no estamos hablando contra el patrono, trabajador versus trabajador, o patrono contra patrono, el juez competente, repito, es el del lugar de residencia del demandado. Pero les repito, no he visto ningún caso en la práctica, porque si, digamos, hablamos de alguien que agreda a otro compañero en el trabajo, ya no es laboral, eso ya es lesiones, dependiendo de la gravedad. Si fuera, digamos, por una plaza de trabajo, no sería el trabajador contra otro trabajador, sino sería contra el patrono por no respetar antigüedad o procesos o pidiendo que por igual trabajo, igual remuneración, que lo equilibre. Entonces, los ejemplos que quisiera yo se me vienen a la mente, realmente no les podría dar uno, repito, y en la práctica nunca he visto nada de esto como para poderles dar un ejemplo. No obstante, no sé si con la explicación queda claro. En lo personal me queda claro, Ale. Sí, licenciado. Claro, Lick. Excelente. Entonces, sigamos, joven. Tocamos bastante bien. El artículo es bastante claro. Literal D. Literal D. El de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar del territorio nacional en el que se celebraron los contratos. Aquí está lo medular. Lugar del territorio nacional en el que se celebraron los contratos. Cuando se trate de acciones nacidas de contratos celebrados con trabajadores guatemaltecos para la prestación de servicios o construcción de obras en el exterior, salvo que se hubiere estipulado cláusula más favorable para los trabajadores o para sus familiares directamente interesados. Entonces, vean, jóvenes, aquí nos está hablando de las personas que prestan servicios en el extranjero. Manejemos un par de ejemplos. Saben que tenemos mucho comercio en cualquiera de los dos puertos, supongamos eh, una bananera. Una bananera que, cuya naviera, sí, una bananera a la cual le prestan los servicios una naviera que exporta banán de el puerto Santo Tomás de Castilla y Zabal a Estados Unidos. Y que por ende, como esa es una ruta comercial, no sé si diaria, pero seguramente muy recurrente, seguramente la empresa naviera tiene ahí sus oficinas y es en sus oficinas en donde contrata, ¿sí? A las personas, digamos, que van a trabajar en el barco, que van a zarpar y que van a ser parte de la tripulación de ese embarque. Entonces, ¿quién sería el juez ante quien se debe interponer la demanda? La demanda se debiese interponer ante el juez de primera instancia de trabajo y previsión social del departamento de Izabal. ¿Sí? Pensemos otro ejemplo. Una línea aérea, ¿sí? Línea aérea marca Patito, que obviamente funcionan, tienen sus containers acá en el aeropuerto La Aurora y que desde acá contratan personal, ya sea para estar operando en las salas de embarque y que obviamente pues habrán, por ejemplo, pilotos y azafatas guatemaltecas que viajan a distintos lugares del país. Seguramente, sí, seguramente ellos tendrán sus oficinas centrales acá en el departamento de Guatemala, porque obviamente, evidentemente aquí está el aeropuerto La Aurora. Según toda seguridad, entonces pilotos y azafatas guatemaltecas que trabajen para esas aerolíneas extranjeras van a firmar su contrato ¿en dónde? Aquí en el departamento de Guatemala. Entonces, ¿quién sería
el juez competente, ¿sí? El juez competente para conocer de estas casos, en el caso eventual de una demanda, el juez de primera instancia de trabajo y previsión social del departamento de Guatemala. Entonces, la norma es clara, repito, aquí lo que hay que celebrar, es subrayar es lugar del territorio nacional en donde se celebraron los contratos. Lo que nos marca es el lugar en donde se celebra el contrato. Sí, que le pongo los ejemplos más claros. Obviamente la parte final establece aquí, salvo que se hubiera estipulado cláusula más favorable para los trabajadores o para sus familiares. Pudiera ser también casi que en concordancia con la primera regla, que supongamos que tal vez las navieras necesitan gente especializada, digamos, ingenieros cuya expertise, me invento ahorita electromecánicos, cuyos profesionales con mayor expertise se encuentran en el departamento de Guatemala. Y para hacer atractiva la oferta, si bien es cierto, el contrato se realiza en Izabal, dejen una cláusula abierta en donde digan que puede el trabajador demandar en donde le considere más favorable, que sería, repito, concordante con la primera regla que ya establecimos, o incluso, pero eso ya es un tema que ya nos llevaría a otro montón de cuestiones, incluso pudiese ser que las navieras, que las aerolíneas le den la oportunidad a sus trabajadores de demandar en el país origen de la empresa por considerar incluso que tiene condiciones más favorables. Pero ahí ya nos iríamos muy lejos en el tema. Solo me interesa el momento que entendamos entonces, ahorita voy, Eric, que cuando es trabajo en el extranjero, el juez competente es el juez de primera instancia de trabajo y previsión social en donde se firmó el contrato. Adelante, estimado Eric. Gracias, Lick. Solo una duda cuando dice que o para sus familiares directamente interesados. No sé si me estoy yendo muy para allá, pero eso sería en caso en el que el trabajador fallezca y se Fallezcan. inicie un incidente post-mortem. Así Es donde es. le... Ah, ok, perfecto. Sí, Gracias, Lick. acuérdense que ahí entra la familia. Si él estaba laborando el momento de fallecer, ya no hay que ir hasta el sucesor y demás, sino que, como usted muy bien diga, solo el incidente post-mortem. Muy amable, Lick. Gracias. Excelente, jóvenes. ¿Claras las reglas que acabamos de ver, jóvenes? ¿Todo claro? ¿Las reglas de la competencia? Sí, Bueno, Lick, todo claro. excelente. Y entonces vamos a ver que existe una sexta regla. Veamos el artículo 315. Artículo 315. Las acciones para obtener la disolución o alguna prestación de las organizaciones sindicales se deben entablar ante el juez de la zona jurisdiccional a que corresponde el lugar del domicilio de estas. Entonces veamos. Este artículo, este párrafito hay que dividirlo en dos. La primera condición nos dice, a ver, las acciones para obtener la disolución de una organización sindical. Recordemos que en nuestro artículo 226, artículo 226, tenemos las cláusulas de disolución forzosa de un sindicato. Rapidito, literal A, los que pongan al servicio de intereses extranjeros contrarios a los de Guatemala, o los que fomenten luchas religiosas o radicales. B, los que ejercen comercio o industria con ánimo de lucro. C, los que usan violencia manifiesta sobre otras personas para ingresar a obligarlas a ellos. Disolución forzosa. Y 227, disolución legal. Entonces, se debe disolver legalmente un sindicato, dice, cuando tenga número de asociados inferior al mínimo, que son 20, cuando no cumpla las obligaciones del artículo 225, cuando no se ajuste a lo dispuesto en los incisos C o I del artículo 223. Entonces, quien quiera requerir, ¿sí?, la disolución de un sindicato, sea porque ha ocurrido en una causal forzosa o legal, ¿sí?,
para plantear el juicio ordinario laboral de disolución de ese sindicato, establece la ley, debe hacerlo ante el juez en donde tenga su domicilio el sindicato. Se recordarán ustedes cuando se inscribe el sindicato, se dan estatutos, la personería, personalidad legal y se establece un domicilio del sindicato. Entonces, quien vaya a promover, repito, juicio ordinario laboral de disolución forzosa o legal de un sindicato debe presentar su demanda en el lugar donde tenga su domicilio el sindicato. Segunda condicionante, nos establece aquí, dice, o alguna prestación de las organizaciones sindicales. Recuérdense que las organizaciones sindicales tienen personalidad jurídica y como tal son sujetos de contraer derechos y obligaciones. Lo más normal en un sindicato es que se contrate una secretaria, que se contrate un mensajero, supongamos, 2 personas. Si el sindicato, aquí ya no lo vemos tanto como figura sindical, sino en calidad de patrono, ¿sí? Deja de pagarle un salario a esa secretaria o despide injustificadamente al mensajero que es su trabajador, ojo, no es afiliado, sino su trabajador, estos trabajadores deben entablar su demanda de juicio ordinario laboral en contra del sindicato, de igual manera, en el lugar donde tenga asentado su domicilio el sindicato. ¿Sí? ¿Queda claro aquí entonces que nos habla de 2 situaciones? Lo que queda claro es que al sindicato se le va a presentar la demanda, sea por disolución forzosa legal o porque se le requiera alguna prestación en su calidad de patrón en el lugar del domicilio. Y finalmente, en el último párrafo nos establece, sin embargo, se estará a lo dispuesto en el artículo anterior cuando las organizaciones sindicales actuaren como patronos en caso determinado. Entonces, acá lo que nos dice es que si se trata de algún reclamo al sindicato en calidad de patrono que no sea una prestación, ¿sí? Es decir, ya nos quedó claro que en caso de despido injustificado se va a demandar en el lugar de que tenga su residencia el sindicato. Si es por cualquier otra cuestión, nos dice aquí, entonces vamos a tomar las reglas del artículo 314, que es básicamente otra vez empezar a ver si existe una cláusula favorable al trabajador y si no, la A, el lugar de ejecución del trabajo. ¿Sí? Si es entonces, jóvenes, el reclamo de una prestación, se va a demandar al sindicato en donde tenga registrada su domicilio. Si es en calidad de patrón, por cualquier otra cosa que no sea una prestación, nos vamos a las reglas establecidas en el artículo 314. ¿Dudas, consultas? No, ¿Todo claro, jóvenes? sí, gracias. Excelente. Bueno, entonces seguimos con los temas. Vamos ahora al artículo 300. Adelante, estimado Alex. Sí, gracias, Lee. Tengo duda al respecto de la demanda o denuncia. Esta no se hace previo en la Inspección General de Trabajo. No, estimado Alex, o sea, el trabajador tiene derecho a presentar su denuncia, como usted bien lo indica en el término, ante la Inspección General de Trabajo, pero no es condicionante para presentar el juicio ordinario laboral, ¿sí? La denuncia de la inspección no es condicionante para presentar la demanda del juicio ordinario laboral, por ejemplo, como sí sucede en el ámbito administrativo. Si usted no agota los recursos administrativos, no puede acceder al juicio contencioso administrativo. En laboral no.
Si el trabajador quiere, acude a la inspección, pero si así lo desea, puede de una vez presentar su demanda de juicio ordinario laboral. Buena pregunta, estimado Alex. Espero que eso quede claro, jóvenes. No es necesario agotar las actuaciones en la Inspección General de Trabajo. Gracias, Lee. Adelante, excelente, estimado Alex. Bueno, Lick, si no, solo confirmando el 314, ¿verdad? Si es en cuanto a disolución de sindicato. no. Si es disolución de sindicato, 315, estimada Gabriela. 315, primer párrafo. Las acciones para obtener la disolución de las organizaciones sindicales se deben Es que entablar había ante el... mencionado que si era en cuanto a la prestación de las organizaciones, o sea, alguna prestación tenía que ser demandado donde estuviese registrado el domicilio. Ahora, que si era en cuanto al tema de patrono, en cuanto al sindicato, tenía que ser conforme al 314, solo quería confirmar eso. Mire pues, estimada Gaby. Ay, perdón, Lick. No tenga pena. Aquí lo que interesa es que quede claro. Mire pues, ahorita estamos vamos al 315, primer párrafo, ¿sí? Para obtener la disolución, sea legal o forzosa, de un sindicato y para que un trabajador le requiera el pago de una prestación, se demanda en donde tenga su domicilio el sindicato. ¿Sí? Primer párrafo. Disolución, sea forzosa o legal, o requerirle el pago de alguna prestación, ¿sí? Entonces, lugar de domicilio del sindicato. Parte 1. Parte 2. Dice, sin embargo, se estará lo dispuesto en el artículo anterior, 314, cuando las organizaciones sindicales actuaren como patronos en caso determinado. Por ejemplo, un trabajador que requiere una nivelación salarial, voy a tratar de inventarme un caso, que requiere, bueno, pero eso es una prestación, por eso les digo, me cuesta encontrar un ejemplo. Un trabajador pues, que cuesta, por eso digo, y si lo ven ni subrayado en mi código, porque realmente no es algo que se dé en la práctica, pero si un trabajador requiere algo del patrono que no sea una prestación, es decir, que no sea salario, que no sea indemnización por despido injustificado, entonces ahí sí ya nos vamos a las reglas del artículo 314, estimada Gabriela. ¿Sí? Cuando se va a demandar al sindicato en Ah, calidad de patrono sin que sea una prestación. ¿Quedó claro ahí? sí, hoy sí, ya, perdón, no había confundido ¿No? entonces los términos. Excelente, Perdón, estimada. gracias. Y vean, en la ley creo que está bastante claro, pero no tengan pena. Cualquier duda, con todo gusto, que eso tiene que quedar clarísimo, jóvenes. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Sin pena. Si hay algo que no esté claro, lo ampliamos o lo aclaramos. Bueno, lo que estamos. Vamos ahora al artículo 316. Artículo 316. Y tenemos acá el caso de impedimentos, excusas y recusaciones. Cuando vimos teoría general del proceso, vimos lo relativo a los impedimentos, excusas y recusaciones. No obstante lo anterior, tenemos aquí que evaluar este tema nuevamente porque hay algunos aspectos, ¿sí? Que se regulan igual que en la ley del organismo judicial y otros aspectos que acá tienen su trámite propio, ¿sí? Su trámite propio. Entonces, veamos. Si ustedes se dan cuenta en el artículo 316, incluso nos refiere a artículos de la ley constitutiva del organismo judicial. Eso ya no existe, se derogó cuando se crea la ley del organismo judicial, que es la que está vigente. Y en la actualidad, ¿sí? En la actualidad, vamos a poner acá, en la actualidad, este tema está normado de los artículos 122 al 134, si no mal recuerdo.
Para que recordemos, repito, porque esto ya lo vimos en teoría general del proceso, hay algunos motivos que le impiden, ¿sí? Impedimento, como su nombre lo indica, que le impiden, que obligan al juez a que no conozca un determinado asunto. Y esos están regulados en el artículo 122. Tratemos de verlo lo más rápido posible. Ser parte del asunto, haber sido juez o alguno de los parientes o el abogado. Tenemos todas estas causales, ¿sí? Por ejemplo, si el juez de trabajo y previsión social resulta que va a conocer la demanda que su empleada del servicio doméstico le entabló, tiene un impedimento para conocer el asunto. No puede entrar a conocer el asunto. Si resulta que no es a él, pero el piloto de su primo lo demandó, no puede conocer el asunto, ¿sí? Repito, no vamos a ver todos los aspectos, porque esto es teoría general del proceso, pero solo para que lo recordemos, artículo 122. Bueno, entonces, si el juez incurre en alguna de estas causales, ¿sí? Supongamos el ejemplo que nos dice, nos cuenta la empleada de servicio cuando llega a la oficina, uno le pregunta, mire, ¿y sabe a qué se dedicaba su patrono? Fíjese que lo que sé es que es juez. ¿En dónde? No sé. Vamos obviamente a investigar. Resulta que es juez de trabajo y sorpresa, él es el que va a conocer el caso. Ya sabemos que él tiene un impedimento. Bueno, dos, los jueces deben excusarse, ¿sí? En los siguientes casos. Cuando tengan amistad íntima o relaciones con alguna de las partes que a juicio del tribunal, según las pruebas y circunstancias, hagan dudar de la imparcialidad del juzgador. Resulta que eh, mi mejor amigo me contó que lo demandaron, soy el juez, y la empresa de mi mejor amigo lo demandaron por despido injustificado. Tengo una íntima amistad con mi mejor amigo, debo excusarme de conocer ese caso, ¿sí? Igual, aquí son varios casos que no vamos a entrar a analizar todo esto. Dice acá, por ejemplo, cuando el juez, antes de resolver, haya externado opinión en el asunto que se ventila, supongamos que se sabe de que están despidiendo masivamente personas en una maquila y el juez de primera instancia de trabajo y previsión social eh, va a un canal de televisión, a un programa de comentarios y cuando le dicen, señor juez, ¿usted qué opina de ese caso? Y él opina en el sentido que, miren, a esa gente hay que reinstalarla o por el contrario, en esos casos no procede la reinstalación, él ya omitió opinión, él tiene que excusarse de conocer ese tema. Y está la recusación. Y nos establece aquí, son causas de recusación las mismas de los impedimentos y de las excusas. Bueno, entonces, el impedimento y la excusa, así como está regulado en la ley del organismo judicial, es cuando el propio juez se lo hace saber a las partes. Disculpen, yo tengo un impedimento. La excusa es cuando de igual manera el juez lo establece, hago saber a las partes que me excuso de conocer el presente caso por los motivos siguientes. Y la recusación básicamente es el derecho de las partes de pedirle al juez que siga conociendo el proceso porque incurre en una causal de impedimento o en alguna causal de excusa. ¿Sí? Me dicen si vamos bien hasta ahí. Bueno, entonces,
Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver, regresemos ahora a nuestro artículo 318 del Código de Trabajo. Aquí tenemos que integrar norma, jóvenes, y hay que estar bien atentos para no perder. Entonces, vean, de conformidad con lo que establece el 318, démosle lectura. Establece aquí, si el juez estimare que, perdón, veamos 317, disculpen, artículo 317. Las partes tienen derecho de pedirle al juez que se excuse y el de recusarlo con expresión de causa legal en cualquier estado del juicio, ¿sí? Entonces, las partes, acabamos de leer aquí, tienen derecho de pedirle al juez que se excuse o de recusarlo por considerar que tiene una causal de impedimento o de excusa. 318, ahora sí vamos al 318. Si el juez estimare que es cierta la causal alegada, dictará resolución dándose por recusado y mandará a pasar el asunto a quien debe reemplazarlo. Contra esta resolución no cabe recurso alguno. Entonces, si dentro del juicio ordinario laboral, ¿sí? Cuando va a iniciar el juicio, una de las partes le dice, señor juez de primera instancia, trabajo y previsión social, solicito que usted se excuse de conocer el proceso porque considero que usted tiene una amistad con el abogado litigante de la otra parte, o con el demandado o el demandante. O si se le presenta la recusación, que ya vimos que, aunque es un juego de palabras complicado, viene siendo lo mismo porque aquí nos establece la ley del organismo judicial, son causales de recusación, las mismas que de la excusa y de los impedimentos. Estos relajos los van haciendo normalmente las variaciones de las leyes en el tiempo. Adelante, estimada Blanca. Buenas noches, licenciado. Solo me surge una duda con lo que nos plantea ahorita. ¿Cómo saber como parte demandante o abogado del demandante que ese juez es, o sea, tiene parte, es familia, tiene amigos, o sea, se tiene que meter uno a investigar al juez? ¿O cómo podría saber eso uno? Porque normalmente todos van a tener compadrazgo, en mi opinión, ¿verdad? Porque pues este medio es así de, yo conozco a un juez de lo laboral, yo conozco a un juez de no sé qué, tengo un amigo abogado, entonces me surge esa duda. Algo que incluso llegó a pasar algún tiempo, que ya no lo están aceptando los jueces, es que se pedía que se excusaran o se le recusaban porque era el amigo de la otra parte, porque se tenían en Facebook, por ejemplo. Y uno en Facebook, no sé ustedes, pero uno tiene 5,000 gentes que ni conoce muchas veces. Entonces, siendo puntual, mi estimada Blanca, sí. Ahí sí que solo o usted investiga o por casualidad realmente saben del parentesco o amistad de un juez con otra persona. Las únicas maneras, estimada Blanca, usted lo dijo que o lo investiga o una gran casualidad que usted lo sepa, porque además debe probarlo, como lo vamos a ver más adelante, o sea, en algunos casos debe probarlo, pero ahí sí que solo haciéndolo así, porque no tiene uno una bola de cristal, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Sí, Sí, solo quizás como usted dice que es un juego de palabras, pero podríamos, para que quede un poco más claro, es que se solicite que se excuse el juez, pero si él no lo hace, es cuando lo recusamos, ya que él nos excusó, ¿verdad? Eh, si quieren, sigamos ahorita con la lectura, porque creo que aquí vamos a encontrar las respuestas, y si no, regresamos a su pregunta, estimado Eric. ¿Le parece? Gracias, Lick. Sí, me Pero parece, aquí les voy a gracias. contestar. Bueno, entonces miren, cabal, como aquí es un tema de términos, le pido al juez que se excuse o lo recuso por tener una causal de excusa o de impedimento. Que nos quede claro que si el juez dice acepto que debo excusarme o
acepto la recusación, estamos en el 318 ahorita, si el juez estimare que es cierta la causal alegada, dictará resolución dándose por recusado y mandará a pasar el asunto a quien debe reemplazarlo. Subrayen ahí, contra esta resolución no cabe recurso alguno. ¿Sí? Bueno, si el juez ya aceptó que debe excusarse o que acepta la recusación, ¿sí? La ventaja aquí, vean jóvenes, la ventaja aquí es que dentro de la organización del organismo judicial ya tienen establecido quién es el juez que debe conocer cuando un juez se excusa o es recusado. Entonces, aquí ya no se pierde mucho tiempo, el juez dice, con lugar la recusación planteada, por lo que este juez se inhibe de seguir conociendo el presente asunto. Por ejemplo, si era el juez primero de instancia de trabajo y previsión social y en la organización, dentro de la estructura del organismo judicial ya está definido que debe ser el juez segundo de instancia de trabajo y previsión social, ordena de una vez trasladar el expediente. Creo que hasta aquí estamos sencillos. Sigamos. Si el juez estimare que no es cierta la causal o que no da lugar a la recusación, vean que aquí ya se refiere más a la recusación, pero en la práctica cuando se le pide al juez que se excuse, se sigue el mismo procedimiento. Si el juez estimare que no es cierta la causal o que no da lugar a recusación, lo expresará así en auto razonado y mandará a pasar el asunto a la sala de apelaciones jurisdiccional, la que deberá resolver dentro de 24 horas. Recuerden que siempre les he dicho la importancia de subrayar plazos, ¿sí? Siempre se me olvida decirse, bueno, se los dije al inicio, pero si les sirve, subrayar lo importante y subrayar plazos. Entonces, ahí vamos, mi estimado Eric. Vean, recuérdense que este es aquí aplica el principio de poco formalismo. Veamos cómo el artículo 317 nos dice que las partes pueden pedirle al juez que se excuse o recusarlo. Y en el artículo 318 y en el artículo 319 ya no nos habla de excusa, sino que solo de recusación. Como aquí impera el principio del poco formalismo, nos vamos a dar cuenta que el juez no podría resolver en virtud que se planteó como una excusa y el artículo 318 no lo regula, no va al lugar, no. En la práctica, si alguien dice, señor honorable juzgador, le pedimos que se excuse de continuar el caso por los motivos o si por el contrario, dice, planteamos la recusación en virtud que usted tiene esta causal de excusa o de impedimento, vamos a seguir este mismo trámite, jóvenes, ¿sí? Que ese juego de palabras ahorita no los confunde. Igual si no queda claro, lo ampliamos después. Entonces veamos, independientemente si se presentó al juez la solicitud de que se excuse o si es recusado, cualquiera de los dos términos, en el 318 nos establece si el juez acepta la causal, ¿sí? Manda el expediente al juez que deba seguir conociendo y contra esta resolución no cabe recurso alguno. B. Si el juez establece que no es cierta la causal, dice, o que no, bueno, aquí se ve, si el juez estima que no es cierta la causal de la excusa, o que no da lugar a recusación, ahí estamos jóvenes, más claro, lo expresará así en auto razonado, ¿sí? Es decir, no al lugar con la solicitud de excusa o no al lugar con la recusación planteada en virtud de, y él va a dar sus argumentos. Establece aquí la ley entonces que el asunto dice se elevará a la sala de apelaciones jurisdiccional. ¿Se recuerdan? Aquellos 3 magistrados que van a entrar a conocer quién tiene razón.
Y dice, la que deberá resolver dentro de 24 horas de recibido los autos. Es decir, esa sala va a resolver, va a recibir el expediente y va a determinar si tiene la razón la parte que invocó la excusa o la recusación o el juez que no la aceptó. ¿Sí? Y tiene 24 horas para resolver después de haber recibido el expediente. Recuérdense, principio de celeridad y concentración. Lo más corto que pueda hacer el juicio. Vean los plazos de 24 horas, no 5 días, 10 días, 15 días, 24 horas. Necesitamos saber si el juez va a seguir conociendo o no. ¿Para qué? Para continuar con el desarrollo del juicio ordinario laboral. Punto y coma. Pero si dentro de ese término alguna de las partes pidiere la recepción de pruebas, las que deberá individualizar, estas se recibirán en una audiencia verbal que se verificará dentro de 3 días, pasada la cual resolverá dentro de 48 horas. Si una de las partes, ¿sí? Si una de las partes, además de haber invocado la causal, ¿sí? Quiere presentarle pruebas a la sala, ¿sí? Por ejemplo, certificados de nacimiento en donde consten que el demandado y el juez son hermanos, como les decía, se cayó mucho en presentar screen de que eran amigos en Facebook. O fotos de que están tomando juntos, Lico, algo así. Eso no debería ser causal, va ustedes, pero sí, o digamos un artículo de prensa en donde el juez ya emitió una opinión en un editorial, etcétera. Si alguien tiene una prueba que aportar, entonces, cuando el juez eleve el auto a la sala, recordemos que la sala tiene 24 horas para resolver. En cuanto el juez eleve, dice acá, dentro de ese término, las partes pueden pedir que se reciban pruebas, individualizándolas, ¿sí? En el memorial se debiesen individualizar. Entonces, la sala, cuando reciba ese memorial en donde pida a de las partes donde le están pidiendo que reciba prueba, ¿sí? Va dentro de los 3 días máximo a realizar una audiencia de valoración de prueba, ¿sí? Valoración de prueba, 3 días. Y si una vez vencida esta valoración de la audiencia de presentación y valoración de la prueba, ahora ya no va a resolver dentro de 24 horas, sino que dentro de 48 horas después. ¿Sí? Dice, pero en este caso la resolución sería objetiva si el caso regresa al juez. Pues si la sala resuelve que no hay una imparcialidad, estamos garantizando que debiese ser objetiva, estimada Blanca. Sí, lo tiene considerado la ley, ¿verdad? ¿Vamos claros hasta aquí? Lick, ¿Se me y perdieron? pudiese en Adelante. algún momento que el juez haga caso omiso y continúe con el tema de llegar al fallo y todo, en dado caso sucediera eso, sería nulo, ¿no? Y tendría que volverse, Sí, ¿verdad? incluso puede, es que, miren pues, recuérdense que, digamos, lo que pasa que el juez no puede, por mandato legal, ve al 318, no puede entrar a resolver él si la causal es cierta o no. Si no está de acuerdo, forzosamente debe enviarlo a la sala. Si no, ya usted va a accionar y evidentemente vota ese proceso. Si el juez no cumple con este segundo párrafo del artículo 318, usted acciona y ese proceso se cae, pero facilito, estimada Gabriela. Adelante, Eric. Gracias, Alex. Solo una pregunta, tal vez esto es un poco más de civil, pero ¿cómo podemos solicitar la excusa de recusación con un memorial dentro del juicio ordinario o como un incidente?
Creo que ahí me fui un poco para lo Ve, civil. aquí, por eso, ajá, su pregunta va a lo laboral o a lo civil? No, a lo laboral. Pero, o sea, lo planteamos como un memorial solicitando la excusa No, en dentro. audiencia, lo puede hacer en Ah, ok. audiencia. Ah, ok, Supongamos perfecto. que el día de la audiencia de juicio ordinario laboral, si por ejemplo se le da la palabra a la parte demandada para que amplíe, ratifique o modifique su demanda. Honorable juzgador, en este momento previo a hacerla, a contestar lo preguntado, procedo de conformidad con el artículo 317 a presentarle una recusación en virtud de, y ya nos vamos a este proceso oral. Lo Muchas puede gracias, hacer Lick. con antelación memorial, pero es oral. Ahora sí es civil, ahí manda ley del organismo judicial y ahí les va a explicar un poco de acá, ¿sí? Gracias, Lick. Gabriela, ¿estamos bien? ¿Queda claro esto, jóvenes, o se me han perdido? Adelante, estimado Sí, Lick. Alex. Adelante, estimado Alex. Sí, gracias, Lick. Tengo dudas. Si las partes se pronuncian, tienen margen de 3 días, pero luego dice que el juez resolverá dentro de 48 horas. Pienso que es después de los 3 días, disculpe. Así es, estimado Alex. Digamos, si el auto, digamos, si el juez resuelve que no acepta la causal, lo envía a la sala y la sala tiene 24 horas para resolver. Pero si una de las partes, en ese plazo, antes de que resuelva la sala, pide que se valore prueba, entonces la sala ya tiene hasta el máximo del tercer día para recabar esa prueba. Y a partir de que recabó la prueba, muy bien, estimado Alex, a partir de ahí es que le corren las 48 horas para emitir la resolución. ¿Es correcto, estimado? ¿Quedó claro ahí? Lo perdí, mi estimado. Bueno, si no, Sí, sí, gracias. sí, va, gracias. Se me ha ido Lick, al pero fondo. Adelante, Eric. ahora a mí me surge una duda. Ujú. Obviamente, con lo que usted decía de la celeridad del proceso, si dentro, como tenemos un plazo de 3 días para aportar esas pruebas que estamos individualizando, pero si las aportamos en el primer día, obviamente no van a esperar los 3 días para entrar en las 48 horas para resolver, ¿verdad? Lo que pasa es que, digamos, el plazo máximo es de 3 días, por eso dice, estos se revirán en audiencia que se verificará dentro de un término de 3 días. Ese es el plazo máximo, no al tercer día. Pero si Usted se solicita presentan en el su primero, memorial, al sí, o segundo sea, día ya entran a conocer, ya al segundo día, podríamos decirlo así, ya entran las 48 horas. exacto, exacto. Ok. Janto ya no espera el tercer día, sino que al segundo día se realiza esa resolución y las 48 horas siempre empiezan a contar a partir de que se verificó la recepción de pruebas. Ah, Así haya sido perfecto. en el primer día, segundo día o tercer día. Ahí me queda claro, gracias, Lick. Y vamos a ver, dice Olga, entonces se debe volver a iniciar el proceso dependiendo, estimada Olga, si la recusación es declarada sin lugar, no, si es declarada con lugar, mm, si es en el ejemplo que les consigné, realmente estamos en una parte en donde acabamos de iniciar el juicio. La ley no manda, ¿sí? Que se deba repetir el juicio porque en teoría lo que estamos reclamando acá no es lo que se ha diligenciado, sino el resultado del proceso. ¿Sí, estimado Olga? Aquí no manda repetir el juicio. Si dentro del juicio el juez nos dejó de valorar una prueba, nos dejó de recibir una prueba. Hay otros medios que lo vamos a ver en la parte final del curso para haberlo hecho notar. Pero aquí lo que estamos tratando de garantizar es el resultado del proceso, estimada Olga. No regresamos. Vamos a ver, dice Lick, yo sé de un caso de una de las partes solicitó una vista de pruebas y la sala de apelaciones de un plazo de un año para realizar la misma. No, miren jóvenes, lo que yo les decía, mi obligación acá es enseñarles la ley. La práctica, otro tema, estimado Roberto. Cuando ustedes miren el juicio ordinario civil, les decía, van a ver que creo que el máximo para llevarlo son 90 días, en la práctica puede ser hasta 2, 3 o 4 años. Entonces, tratando de resolver este hermano Roberto. Aquí vamos a ver la ley, lo que ya lastimosamente
pasa en la práctica es distinto, ¿verdad, jóvenes? Bueno, vean, nos faltó solo por ver lo relativo a qué sucede cuando es el juez el que, conociendo una causal, presenta su excusa, ¿sí? Su excusa. Eso está normado en la ley del organismo judicial, pero como ya solo nos quedan 6 minutos, lo terminamos de ver el día lunes allá en clase. Y si de repente quedó un poco de duda aquí, me lo hacen saber. Si no sé si, Eric, ¿todavía tienen otra pregunta, mi estimado Eric? ¿O era la manita de hace rato? Perdón, Nick, si fue la manita de hace rato. Ahora Ah, sí, todo claro. excelente. Entonces, igual, ya una leyita esa, si hubiera alguna duda al respecto, lo vemos el día lunes. Y si se me fuera, les pido, bueno, siempre lo anoto, pero si me fuera, les pido que nos quedó por ver el día de hoy. eh, ¿Qué sucede? Repito, cuando es el juez el que presenta su excusa, porque eso sí se norma por la ley del organismo judicial, pero ya no nos da tiempo, lo veríamos corriendo y creo que vale la pena verlo despacito. Entonces, lo dejamos por acá, jóvenes, que tengan una muy buena noche, desde ya un buen fin de semana, un buen descanso y nos miramos primeramente Dios de manera presencial el día lunes. Buenas noches.